Uno de los anuncios que hizo ayer la presidenta fue la reestatización de los ferrocarriles en la República Argentina y volver a crear Ferrocarriles Argentinos, la empresa que había creado Perón cuando fue presidente de nuestro país. Y estamos en vivo con el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, desde la Casa de Gobierno. Así está nuestro compañero Alejandro Puertas. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Justamente estaba repasando la resolución 171/2015, publicada hoy en el Boletín Oficial. Estamos con el ministro, como ustedes anunciaban. Los ferrocarriles ya técnicamente forman parte nuevamente del Estado. ¿Se ha rescindido los contratos? ¿Cómo se dice técnicamente? ¿De explotación? Sí, a ver, estamos mandando un proyecto que es la creación de Ferrocarriles Argentinos al Parlamento Nacional, donde ahí convergen las empresas que hoy están, de hecho, ocupándose del tema, tanto la administradora de infraestructura ferroviaria, que es la DIF, como así también la sociedad operadora del Estado, que ya opera a partir de hace un tiempo atrás el ferrocarril Sarmiento y los trenes de larga distancia, lo que nos ha permitido demostrar que somos mucho más eficientes que los privados. Por un lado está este proyecto de ley que vamos a enviar en los próximos días. Ahora, el día de hoy lo que hemos hecho es ya notificar a las empresas la rescisión del contrato que tenían para la explotación del servicio. A partir del día de hoy, el ferrocarril San Martín, que hemos renovado en su totalidad, el Mitre, que hemos renovado en su totalidad los 3 ramales, el Roca, que ya empezaron a bajarse los primeros coches en el puerto de Buenos Aires el día de hoy, y el Belgrano Sur, que se incorporan los coches 0 kilómetros a partir de abril, a partir del día de hoy los explota el Gobierno Nacional. Le agradecemos al ministro del Interior y Transporte esta atención en una jornada, evidentemente, con muchísimo trabajo. Agustina Roberto lo está escuchando del ministro, ¿no? ¿Qué tal, ministro? Buenas tardes, gracias por recibirnos. Usted aclaró también que los concesionarios no van a recibir ningún tipo de indemnización. ¿Por qué aclara esto y por qué no le corresponden? No, es una pregunta que me hicieron. No les corresponde porque en realidad está en uso de nuestras facultades rescindir el contrato de explotación que tenían ellos para operar el sistema en estas 4 líneas del área metropolitana. Y vuelvo a repetirle, como ayer lo decía la Presidenta de la República, primero es una decisión del Gobierno Nacional la recuperación del transporte ferroviario, que está asociado al progreso de la Argentina, que va más allá de un medio de transporte, está asociada al crecimiento de nuestros pueblos, a la identidad de nuestros pueblos, a las posibilidades que le damos a aquellos ciudadanos que viven muchas veces alejados de los centros de consumo y de las grandes ciudades, que tienen posibilidades de estudiar, que puedan viajar, como así también la recuperación del tren de carga, tan importante para el desarrollo de nuestras economías regionales, porque, digamos, generando en un medio de transporte a una tarifa mucho más económica, eso les hace que sus productos sean mucho más competitivos, pero fundamentalmente hemos podido demostrar que el Estado era mucho más eficiente que los privados administrando. En términos de números, ¿cómo es eso, ministro? Digamos, del ferrocarril Sarmiento, el incremento de pasajeros transportados 2013-2014, 246%. Achicamos la frecuencia en un 50%, es decir, de 15 minutos pasamos a 10 minutos cada tren. Y aumentamos la cantidad de trenes en un 37% el último trimestre del año pasado. Así que estas fueron las razones por las cuales pudimos comparar que el sistema administrado del Estado era mucho mejor que los privados y le significaba un ahorro de más de 1.000 millones de pesos a todos los argentinos. La presidenta pidió ayer también el acompañamiento de este proyecto de ley cuando se debata en el Congreso de la Nación, sobre todo dijo a quienes son de extracción peronista. Quien habló fue el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial Mauricio Macri, que dijo que le parece un proyecto viejo, destacó que el PRO no va a dar este tipo de discusiones y dijo no se trata de si es privado o público, sino si funcionan o no. ¿Qué opinión le merece esta reflexión? Y Macri puede decir las cosas que dice porque tiene la impunidad que tiene un hombre que representa los intereses del establishment económico y mediático. Viejo es los subtes que acaba de bajar en el puerto de Buenos Aires, que son del año 80, 35 años de antigüedad son los subtes que acaban de bajar en el puerto de Buenos Aires, que fueron trasladados o casualidad en el mismo barco que trajo los trenes 0 kilómetros para el servicio del ferrocarril Roca. Esa es la importancia y la significación que le da el jefe de la Ciudad de Buenos Aires al transporte público. Los únicos coches 0 kilómetros que prestan servicio en el subte de Buenos Aires son 90 coches adquiridos por el Gobierno Nacional que funcionan en la línea A.
Después fueron comprados coches de más de 30 años para la línea B en España y estos que acaban de bajar en el puerto de Buenos Aires con 35 años de antigüedad. Por otra parte, el gobierno nacional es el que compensa el costo del pasaje para el transporte de colectivos en todas las líneas del área urbana y pareciera ser que la revolución más importante del jefe de la Ciudad de Buenos Aires ha sido el Metrobús, que finalmente no se trata ni más ni menos que de carriles exclusivos ya construidos con paradas, con refugios hechos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que por otra parte yo he reconocido que está muy bien y de hecho estamos haciendo experiencias similares en Posadas, en Rosario. Ahora, le cuesta mucho al jefe de la Ciudad de Buenos Aires y a quienes representan a este establishment económico, mediático, reconocer alguna de las cosas bien que ha hecho este gobierno. Ministro, lo quiero sacar un poco del tema de los trenes para hablar de su precandidatura a presidente de la Nación. ¿Cómo va a ser su trabajo? ¿Cómo piensa desarrollarlo de aquí hasta agosto a las primarias? Yo tengo una responsabilidad, Roberto, primero con la gestión de Cristina. Yo soy parte de este gobierno y tengo bajo mi ministerio enormes responsabilidades, de las cuales hemos podido demostrar que hemos sido eficientes administrando el Estado y pudiéndole resolverle temas al ciudadano común. Desde el Documento Nacional de Identidad, que recordarán ustedes, era un trámite bastante engorroso, que llevaba 1 año y medio tal vez de obtener un documento. Hoy, en no más de 15 días, se puede llevar adelante el trámite del documento, sacando raras excepciones, como por ejemplo pasa en algunos registros de la provincia de Buenos Aires, que en realidad, como no se cree en la gestión, o se cree muy poco en la gestión, le generan, digamos, inconvenientes a aquel ciudadano que vive en la provincia y tiene que hacerlo en la provincia. Por eso, de hecho, muchos vienen a hacerlo a los centros de documentación que tiene el Gobierno Nacional. Lo mismo hemos hecho con los pasaportes. Para hacer un pasaporte había que ser amigo de un comisario, de algún funcionario importante. Hoy tenemos una modalidad de pasaporte, incluso que se entrega en el momento. Lo mismo hicimos con la implementación de la SUBE, ahorrando 300 millones de pesos por mes a todos los argentinos a partir de tener ese dato tan importante como es la cantidad de pasajeros transportados y por otra parte poder tener el ciudadano una tarjeta que le simplifica la vida para poder viajar y lo estamos extendiendo a todo el país. Este año debemos llegar con el SUBE a todo el país y lo mismo hemos hecho con la recuperación de los trenes. De hecho, el día viernes acompañamos un servicio de trenes 0 kilómetros que volvía después de 22 años a la ciudad de Rufino, pasando por Chacabuco, por Junín, por Alberdi, por Bedia. Esta semana, el viernes, estamos haciendo la prueba del tren a Rosario, en una obra realmente muy importante, 516 kilómetros de vía nueva, la ascendente y la descendente, coche 0 kilómetros. A partir del 9 de marzo empezamos a prestar todos los servicios a la ciudad de Córdoba con trenes 0 kilómetros. Y ya licitamos el lunes pasado la obra de vía, desde Rosario a Córdoba. Empezamos a prestar servicio a Mar del Plata, con trenes 0 kilómetros en una obra de vías que estamos terminando de ejecutar, trasladamos más de 100.000 personas en la temporada de verano. Así que bueno, de estas cosas se trata. ¿Qué mejor capital político que este para exhibir? Lo mismo deberían hacer el resto de los candidatos. Y por supuesto, lo más importante es ser independiente de estos factores de poder, de estos factores económicos que promocionan candidatos, lo promocionan a Macri, a Massa, a Scioli. Pareciera ser que le quieren resolver un tema que deben resolver con su conciencia el conjunto de los argentinos cuando participen en las PASO. Televisión Pública cierra nuestro compañero desde el móvil. Bien, Agustina, sabes que estoy viendo la réplica del tren, ¿no? Dice 200 años bicentenario argentino. Y estaba pensando, ¿no? ¿Cuántos de esos 200 años tiene historia el tren en nuestro país? Pero se ha cerrado, me parece ayer, o se ha abierto un hito importante desde una frase de la década de los 90, ramal que para, ramal que cierra, y ayer me parece que se cerró ese círculo para abrir un nuevo momento, ¿no? Son 150 años de desaciertos. El ferrocarril tiene una historia muy rica en la Argentina y estuvo asociada al progreso de la Argentina, como así también su decadencia, la decadencia de la Argentina. Se terminó, ramal que para, ramal que cierra, el ramal que arranca no para nunca más, como dice Cristina. Y donde hubo un tren de pasajeros va a volver a haber un tren de pasajeros. Y donde hubo un tren de carga va a volver a haber un tren de carga. Porque el tren es mucho más que un medio de transporte. El tren implica progreso, tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra identidad, con el crecimiento de los pueblos que han crecido a la vera de los ferrocarriles. Por eso fue un verdadero genocidio. El cierre de los ferrocarriles fue un verdadero genocidio. No hay que verlo con una perspectiva económica. El ferrocarril debe ser visto en toda su amplitud y fundamentalmente con una perspectiva social. Ministro, muchas gracias. Continuamos en estudios. Gracias, Alejandro.